Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la Pasión del Señor y en concreto hoy nos corresponde el punto 612 del Catecismo, que tiene como título La agonía del Getsemaní. Lo leemos y pasamos a comentarlo. El cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús ora: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Expresa así el horror que representa la muerte para su naturaleza humana. Esta, en efecto, como la nuestra, está destinada a la vida eterna. Además, a diferencia de la nuestra, está perfectamente exenta de pecado, que es la causa de la muerte. Pero sobre todo está asumida por la persona divina del príncipe de la vida, del que vive. Al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. Bien, este texto tan profundo del Catecismo sobre la agonía de Jesús en Getsemaní, pues convendrá que lo contextualicemos y que recordemos que cuando los evangelios sinópticos describen las tentaciones de Jesús en el desierto y cómo Jesús va venciendo una tras otra las tres tentaciones que Satanás le propone en el desierto, cuando finalmente Satanás se ve vencido por la obediencia y la fidelidad de Cristo allí en el desierto, es Lucas, el Evangelio de San Lucas, Lucas 4:13, el que termina la descripción de las tentaciones con el siguiente matiz: acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Es una precisión que hace el Evangelio de San Lucas, que otros evangelios no la han incluido. Se alejó de él hasta un tiempo oportuno. San Lucas, por lo tanto, nos deja entender de que la tentación de Satanás sobre Jesús no se redujo a aquel momento del desierto. Sí es cierto que en aquel momento pareció que la tentación de Satanás se hizo especialmente fuerte en aquel retiro de Jesucristo, pero que hubo otros momentos oportunos en los que Satanás volvió a la carga. Satanás tiene pues un momento, tiene una táctica de estar esperando el momento oportuno, ver cuál es el momento en el que su acción puede ser más eficaz. Si allí en el desierto consideró que era el momento oportuno porque Jesús estaba preparando su inicio de su vida pública, si consideró que aquel momento era oportuno porque tenía hambre, porque había tenido un prolongado ayuno que le había debilitado, ¿no? Ahora también Satanás juzga que es un momento oportuno, el de Getsemaní, porque se están precipitando muchas cosas en la conciencia de Jesucristo, porque, como ahora podemos ver, pues va a ser la propia debilidad de la carne humana también, ese instinto de supervivencia que todos tenemos, el que clame también. La carne es débil no únicamente por el pecado, que Cristo no tuvo pecado, sino porque todos tenemos un instinto de supervivencia que se resiste también a morir, ¿no? Es instintivo en la naturaleza humana. Y entonces Satanás, conocedor de el momento propicio, vuelve a la carga. Así también en nuestra vida, no lo olvidemos, Satanás tienta pues buscando los momentos oportunos, los momentos de flaqueza, los momentos en los que su acción puede ser más eficaz. Fijémonos en una cosa, cómo las tentaciones del desierto, aquellas tres tentaciones, habían ido increciendo de fuera hacia adentro, desde el cuerpo hasta el alma. Si la primera tentación del desierto decía aquello de haz que esta piedra se convierta en pan, y estaba de alguna manera Jesús siendo tentado en la complacencia del cuerpo, en la apetencia que tenía el cuerpo a la comida. Si la siguiente tentación es todo esto te daré
Es decir, estaba siendo tentado en la complacencia de la posesión de los bienes materiales. Si la siguiente tentación ya es más interior, si le dice, tírate de aquí, que tus ángeles te cojan, es decir, estaba siendo tentado en la complacencia de la gloria humana y de un tipo de mesianismo, no de cruz, sino de gloria. Es decir, las tentaciones van de fuera a adentro, del cuerpo al alma, cada vez son más interiores. Ahora, ese proceso de tentación llega a lo más profundo de Jesús. Satanás, sí, comienza tentándole a Jesús desde ese instinto de supervivencia que tiene, desde ese no querer morir humanamente, pero la tentación, partiendo del cuerpo, llega al alma, y en el fondo, la tentación de Getsemaní ante Jesucristo es una tentación por la misma razón de ser de lo que Cristo se dispone a hacer. Es como si Satanás dijese a Jesús, ¿para qué sirve lo que vas a hacer? ¿Qué fruto va a tener? ¿Para qué sirve tu entrega? Satanás vuelve a la carga, pues, y ahora está ante Jesús, está como repasando todas las traiciones, diciendo, ¿de qué sirve tu entrega? Si tú sabes bien que Judas te va a entregar, lo acabas de decir en la cena, en esa cena que has tenido, en la última cena, uno de vosotros me va a entregar. ¿Y tú crees que merece la pena entregarte por alguien que te va a traicionar y luego se va a suicidar? Y Satanás repasa ante Jesús todos los fracasos o frustraciones de su sangre redentora. Satanás repasó ante Jesús todas las infidelidades de la humanidad, todos los pecados de la humanidad, pecados de infidelidades, pecados gravísimos, defecciones en la Iglesia. La tradición ha remarcado que especialmente a Jesús le dolieron los pecados de las personas consagradas, de tantos cristianos que habían conocido la intimidad de Dios y que luego la han traicionado. Pecados gravísimos, podemos pensar, pecados de sacerdotes que han cometido escándalos, pecados de cristianos que se han apartado del camino de Cristo habiéndole conocido en intimidad. Pero eres tú, mi amigo y mi confidente, con quien compartía todo, tú me traicionas. Satanás, pues, está volviendo la carga, poniendo sobre Jesús un cuestionamiento muy importante. ¿De qué sirve lo que vas a hacer? ¿Tú crees que merece la pena? Esta es la gran tentación. Las tentaciones, pues, han venido desde fuera hacia adentro, cada vez más profundas, desde el cuerpo al alma. Y al final la tentación de Getsemaní es la tentación más profunda que se le podía presentar delante de Jesucristo. Ahora bien, fijaros, Lucas 22, 43 nos dice que el ángel de Dios le asistía, se apareció un ángel de Dios que le asistía a Jesús en su agonía. Un ángel le confortaba, dice, en Lucas 22, 43. ¿De qué manera le confortaba? Sí, le confortaba asistiendo a su humanidad, que estaba padeciendo un momento de prueba tremendo. Pero también la tradición, la forma de interpretar este pasaje, ha querido ver como si Satanás por una parte está queriendo presentar a Cristo el supuesto fracaso de su redención, también aquel ángel le está consolando a Cristo, le está consolando, haciéndole ver, haciéndole presente, haciéndole patente el fruto de su sangre. Tu sangre no va a ser inútil. La entrega tuya ante Dios tendrá un gran fruto. Mira a tu madre, mira a María. Solo su sí merece la pena. Mira a los mártires que darán su vida por ti. Mira a los santos, mira a tanta gente de bien anónima que tendrá en tu sangre su fuente de redención. Tu sí no va a ser inútil. Hay pues una prueba interior en Jesucristo. Es la tentación de su vocación redentora. Fijémonos que aquí se está teniendo lugar algo que es verdaderamente impresionante. También nosotros a veces somos tentados de desesperación en nuestra propia vocación. Nos parece de qué sirve lo que he hecho, de qué sirve lo que predico a mis hijos, yo no veo el fruto,
¿De qué sirven los sacrificios de día a día, haberse levantado, sacrificarse? Un sacerdote puede llegar a decir, ¿y de qué sirve mi sacrificio? Si en la parroquia cada vez viene menos gente, si hay más gente que se aleja. ¿De qué sirve una vida consagrada y entregada si la secularización y el abandono de Dios? Uno a veces no ve ciertos frutos y en la oscuridad es tentado del propio sentido, de la propia eficacia y el sentido y el valor de su entrega, de su vocación. Fijémonos que estamos ante la tentación más profunda, la tentación de desesperación en la vocación que Dios nos ha dado. Es un momento clave de la redención de Cristo, un momento clave. Para entenderlo es importante profundizar en qué significa, ¿no? ¿Qué significa la tentación ante Jesucristo? En Jesús no cabe hablar de concupiscencia entendida como el desorden interior que el pecado original había generado. En ese sentido, Jesús no es tentado en cuanto que él tenga unas concupiscencias interiores, pero sí que existe un apetito sensitivo que es propio de la naturaleza humana, que es bueno, y en ese sentido sí Jesús es tentado en ese apetito sensitivo que tiene, y ahí se puede hablar de una tentación de desesperación, sin que sea concupiscencia, pero también ese apetito sensitivo es propio de la naturaleza humana, y Jesús es tentado. Por eso no cabe decir únicamente que la tentación de Jesús fuese una tentación meramente externa. Como él no tenía concupiscencia, son tentaciones externas. No, son tentaciones internas, porque él tiene también un apetito sensitivo, que configura su naturaleza, ¿no? Su naturaleza humana. La tentación llega al interior de Cristo, en cuanto que le presenta un camino que le resulta más agradable a su humanidad. Mira, pues déjalo. Mira, pues no merece la pena. Es la tentación a seguir un mesianismo de gloria que no pase por la cruz. Es la tentación de Cristo buscando una obediencia al Padre que no suponga ese sacrificio tan grande. La carne de Cristo es sensible al dolor y la tentación le hace mella. Para ver cómo Cristo ha sentido el peso del dolor y de la angustia, basta leer este relato de Getsemaní. A Cristo le repugna el sufrimiento. A Cristo le repugna, le decepcionan las traiciones nuestras. Le decepciona la falta de respuesta a su entrega. Y sin embargo Cristo obedece inquebrantablemente, indefectiblemente, con una obediencia que le va a costar sangre, pues experimentó la angustia y el abandono. La carta a los Hebreos dice así: Cristo, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal, ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, aun siendo hijo, sufriendo, aprendió a obedecer. Hay aquí, por lo tanto, un momento clave y profundísimo de la redención, ante el cual tenemos que callar, ante el cual tenemos que contemplar, ante el cual estamos llamados a asistir en silencio, orando junto con Cristo en este momento tan sagrado de Getsemaní, momento cumbre de nuestra redención. Un cordial saludo.